Hola, les quiero enseñar una manera muy fácil y rápida de hacer homestaging virtual, mejorar todas sus fotos inmobiliarias, crear vídeos a partir de fotos con inteligencia artificial que pueden reutilizar tanto para portales como redes sociales y crear tours virtuales 360. Para ello vamos a utilizar ImoEdit. Vamos allá. Vale, lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto. Para ello le damos al botón de crear, colocamos la dirección del inmueble o el nombre que le queramos dar al proyecto, por ejemplo Rambla del Poblenou 40 y le damos a crear. Vale, una vez ya lo creamos, subimos las imágenes que queremos editar o mejorar. Yo ya las tengo, seleccionan todas las que quieran y simplemente las arrastran o seleccionándolas pueden subir. Vale, ya lo tenemos. Lo primero que les quiero enseñar es el editor de imagen, donde haré un staging virtual. Vale, aquí abajo tienen un montón de opciones que pueden utilizar. Yo lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es amoblar, que podemos amoblar una selección o amoblar todo. Le voy a dar a amoblar todo, le voy a dar a salón y voy a elegir estilo escandinavo. Y ahora esperamos. Vale, y ya lo tendríamos. Ahora lo que podríamos hacer es seguir editando, por ejemplo, escribiendo desde aquí o ir a cualquiera de las otras opciones, ¿vale? En este caso lo que quiero hacer, porque soy un poco mal iluminado, lo que voy a hacer es mejorar la iluminación. Le doy aquí a iluminación y esperamos. Vale, y ya lo tendríamos. Ahora, si se fijan en la parte derecha tenemos todas las ediciones que fuimos haciendo y podemos ir viendo cómo han sido esas ediciones. Y en cualquier momento, por ejemplo, podríamos borrar algunas si no nos gusta. También súper importante es ver el antes y el después para ver que no se haya modificado nada. Fíjense, la diferencia es brutal. Y también lo otro que podemos hacer es al finalizar pasar la imagen a 4K de hacer todos los cambios para que quede con una calidad exquisita. Vale, a ver la mejora automática de fotos. Simplemente seleccionamos las fotos que queremos mejorar, esta y en este caso esta. Fíjense que son fotos que no tienen buena iluminación, están quemadas, hay una marca de agua, están desordenadas, ¿no? Están bastante mal. Simplemente las seleccionamos, le damos aquí a mejorar. En este caso queremos mejorar el espacio, así que va a marcar ordenar. Y luego todo esto es lo que hará la inteligencia artificial por nosotros, ¿vale? Lo detectará que necesita ser mejorado y automáticamente lo mejorará. Le damos también para que la pase a 4K, le doy a mejorar y aquí esperamos. Vale, ya lo tenemos. Vamos a ver la diferencia. Nos metemos una foto, comprobamos el antes y el después. Fíjense, quita el quemado, automáticamente corrige toda la iluminación y balance de blancos, ¿vale? Vamos a la siguiente. En esta ha detectado que tiene que ordenar y automáticamente ha ordenado, ha quitado el trasto que estaba, el mueble que estaba estorbando, ha mejorado las camas, ¿vale? La verdad es que quedó bastante bien. Vale, y ahora a partir de las fotos vamos a crear un vídeo. Vamos al apartado de vídeos, le damos a crear y ahora elegimos todas las fotos que queremos animar con inteligencia artificial. En este caso yo voy a seleccionar esta, el salón y la cocina, ¿vale? Eh, y aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, en el salón, le voy a dar aquí a convertir a vídeo y voy a seleccionar el efecto que quiero hacer, ¿vale? En este caso voy a aplicar un efecto de acercamiento. En este caso voy a aplicar un efecto de alejamiento, ¿vale? Y ya la inteligencia artificial se queda trabajando, ¿vale? Mientras eso ocurre, vamos a hacer un vídeo personalizado, ¿vale? Le doy aquí a personalizado y aquí tenemos que elegir la foto inicial donde queremos que empiece el vídeo y la final, ¿vale? Bueno, la final es opcional, pero en este caso lo voy a seleccionar, ¿vale? En este voy a elegir esta foto de la piscina y voy a elegir esta foto, esta otra de la piscina, ¿vale? Y le voy a poner efecto de transición cinemático estilo drone, ¿vale? Estamos arriba y luego voy a hacer un movimiento como si fuera hasta acá, ¿vale? Y esperamos. Vale, y ya lo tendríamos, fíjense. La cocina. Y ahora el efecto de la piscina que queda muy chulo, ¿vale? Y lo último que es simplemente una imagen estática. Otra cosa que podríamos hacer ahora es darle a exportar y también podemos reutilizar el vídeo para colocar en redes, ¿vale? En formato vertical, formato horizontal o cuadrado. Ahora les voy a enseñar cómo crear un tour virtual súper rápido. Nos vamos al apartado del tour virtual, subimos las imágenes 360 que tengamos, ya las tenemos, le damos aquí a crear, vale. Entonces, esta sería la primera imagen, ¿vale? Del tour virtual, la podemos cambiar aquí arriba y luego clicamos en donde queramos poner los puntos de conexión, ¿vale? Aquí elijo esta otra estancia, por ejemplo,
y me voy luego a la otra estancia y le coloco en este punto la foto anterior, ¿vale? Y le damos a actualizar. Básicamente tenemos que conectar todas las estancias. Y aquí tenemos una previsualización del tour virtual y aquí tenemos los puntos en donde podemos ir clicando e ir cambiando, ¿vale? Y aquí tenemos el enlace que podemos utilizar para portales, ¿vale? O en sitios web.